Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un video más de La Neurona que Fluye. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes pues el pensamiento que puse acá abajo en el título del video. Y yo sé, muchos de ustedes pueden estar pensando en cómo puedes recomendar algo así, cómo puedes estar sugiriendo algo así. Y les invito a que se queden hasta el final del video porque voy a dar algunas historias, algunas razones eh, por las que consideré más bien poner el título de ese video. Así que vamos a comenzar. La comunidad médica como tal siempre se ha esforzado en brindar la mejor calidad de atención a nuestros pacientes y ofrecer siempre el mejor medicamento posible. Sin embargo, a lo largo de la historia, la práctica clínica ha sido fundamentalmente empírica, basándose únicamente en raciocinios fisiopatológicos, anatómicos, y sabemos que muchas veces esto puede llegar a ser muy diferente a lo que ocurre en la práctica clínica real. El manejo de decisiones clínicas que se basaban únicamente en decisiones empíricas, con conocimiento no basado en la evidencia, llevó a lo que hoy conocemos como múltiples catástrofes a lo largo de la historia de la medicina. El primero de ellos, y el que considero de los más importantes, es el desastre de la talidomida. Todos sabemos que como tal, este fármaco, la talidomida, se comercializa principalmente con el objetivo de disminuir las náuseas que aparecían principalmente en los primeros trimestres del embarazo y también la hiperemesis gravídica. Sin embargo, no había ningún tipo de estudio que hablara su efectividad ni su seguridad, que es lo más importante. Este fármaco como tal se había aceptado ya en más de 20 países y estaba por ser aceptado en Estados Unidos. Realmente no se había aceptado en Estados Unidos porque la que era la directora en ese entonces del FDA no lo había aprobado por lo mismo, porque faltaban estudios clínicos que valoraran su eficacia y su seguridad. Y pues todos sabemos ya en qué culminó todo esto. En respuesta a esto, se propuso lo que se conoce como la enmienda de Kefauver-Harris, que se desarrolló a partir de 1962. Esta enmienda como tal proponía que de ahora en adelante las farmacéuticas o quien quiera que quisiera comercializar un fármaco necesitaba primeramente demostrar tanto su eficacia como su seguridad. Además, como tal, proponía que de ahora en adelante los patrocinadores de diversos fármacos tenían que también poner los efectos adversos que causaban los mismos. Y por último, esta enmienda como tal prohibía la comercialización de medicamentos genéricos, ya que muchas veces las farmacéuticas tomaban como tal ventaja de esto y aumentaban muchísimo el costo de un fármaco simplemente vendiéndolo bajo otro nombre, como si se tratara de un descubrimiento nuevo, o un fármaco muchísimo mejor, cuando realmente era un genérico. Y este solo es un ejemplo de los muchos desastres que ocurrieron por falta de estudios y por el simple uso de la experiencia. Otro de los desastres que me gustaría compartir con ustedes fue lo que hace muchos años fue el uso del trasplante de médulas óseas como terapia para el cáncer de mama. Y yo sé, hoy en día eso suena algo pues hasta descabellado, ¿no? Pero hubo un momento en que por experiencia clínica y por un estudio que tenía bastantes sesgos, se empezó a utilizar como terapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama. Más de 30,000 pacientes recibieron este tipo de intervención y pues muchas veces este resultaba fatal. Y si no resultaba fatal, disminuía muchísimo la calidad de vida de los pacientes, aumentaba su sufrimiento, además de la enfermedad de base pues, que ya padecían. Ahora me quiero ir con otro ejemplo, y es poniendo en cuenta el por qué no se debe utilizar simplemente la conjetura fisiopatológica para establecer una decisión clínica. Y es que hace muchos años se pretendía como tal realizar profilaxis antiarrítmica en pacientes que acaban de sufrir un infarto agudo del miocardio. Esto pues teniendo como tal la base lógica de que bueno, una de las principales causas de muerte en los pacientes con infarto agudo del miocardio son las arritmias. Entonces si yo aplico una profilaxis contra las mismas, tendría que bajar la mortalidad. Y pues suena lógico, ¿no? Sin embargo, ya después de varios años apareció lo que fue el estudio CAST, que como tal demostraba que el uso de antiarrítmicos como la lidocaína, la flecainida, más que disminuir la mortalidad, hacía todo lo contrario, la aumentaba. Y de hecho hay varios autores que sugieren que esta intervención tuvo más muertes que la propia guerra de Vietnam. Imagínense el impacto que tuvo esta intervención sin ningún tipo de estudio basado únicamente en conjetura fisiopatológica sobre la vida de varios pacientes. Y no solo es eso, otro ejemplo que les puedo dar es el uso de corticosteroides en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y es que por muchos años ese fue el tratamiento estándar, ya que como tal no se comprendía muy bien la enfermedad y se creía como tal era un proceso únicamente mediado por el sistema inmune. Y pues la lógica era, ok, pues yo tengo el sistema inmune con los corticosteroides, lo suprimo y pues tendría que aumentar la supervivencia de esos pacientes. Sin embargo, igual, años después llegó lo que fue el famoso estudio Panther. Este estudio como tal demostraba lo mismo, todo lo contrario, que más que disminuir la mortalidad de estos pacientes, le aumentaba muchísimo, incluso más que cuando se les aplicaba únicamente placebo. Y así me podría seguir. Sin embargo, pues ya les quiero dar un último ejemplo, que fue el uso de los anticonceptivos orales en pacientes posmenopáusicas, creyendo que el empleo de los mismos disminuiría su riesgo cardiovascular. Y sabemos que
Hoy en día esto no es así. Y aquí radica la importancia de que nosotros tenemos que justificar siempre todas nuestras acciones bajo el método científico. Incluso hoy en día el justificar las acciones principalmente clínicas que nosotros tomamos meramente por opinión personal o por conjeturas es muy mal visto y ha dejado de ser aceptable como lo era hace ya muchos años, principalmente en países de primer mundo. Sin embargo, hoy en día se calcula que entre el 20 y 30% de las decisiones que se toman día a día en la práctica clínica no tienen ninguna especie de fundamento científico, están basados únicamente en la experiencia y en el conocimiento empírico. Y esto nos lleva a lo que sigue, es que nosotros tenemos que asumir que en efecto hay muchas intervenciones que salen día a día y que pueden llegar a impactar en la vida de los pacientes de manera positiva. Eso no se tiene ninguna duda. Sin embargo, también existen aquellas que como tal no tienen ningún tipo de beneficio y que por lo contrario pueden causar algún tipo de daño en la salud de nuestros pacientes. Y la idea aquí de este video es proponerles o hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo identificarían lo que es una intervención que de verdad funciona en los pacientes de una intervención que como tal no tiene ningún tipo de justificación científica? ¿Cómo distinguimos entre una y otra como estudiantes de medicina? Existe un estudio sociológico que como tal, no lo es porque lo diga yo, de hecho una revista de alto impacto lo publicó, que es la revista Llama, que como tal describe el ser de los médicos de la siguiente manera. Primeramente dice que los médicos creen en lo que hacen y esto no tiene por qué estar necesariamente mal. Sin embargo, los siguientes puntos es en los que hay que prestar de verdad atención, y es que como tal los médicos prefieren el actuar, aunque su intervención como tal sepan que tenga pocas probabilidades de éxito, a quedarse o a mantenerse de manera expectante. Y esto muchas veces yo supongo que se debe a la propia presión del paciente, de que piensan que si un médico no les manda algún tipo de intervención, lo califican como algo negativo, como que el médico es malo. Sin embargo, esa no es justificación suficiente como para nosotros dar una intervención que sabemos o que no tenemos la certeza de que va a tener algún impacto positivo en la vida del paciente. Describe también a los médicos como que vislumbran relaciones causa-efecto que en realidad no existen o no están ahí y que muchas veces se apropian más en juicios personales que en la propia evidencia científica que ya existe acerca de un tema en específico. Y que ya por último, cuando las cosas van mal por la intervención que se realizó sin ningún tipo de fundamento, lo achacan a la mala suerte más que a pensar que tal vez la intervención puede no funcionar. Y eso nos lleva a contestar la pregunta que les había planteado previamente. ¿Cómo nosotros podemos mejorar todo eso? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando una intervención de verdad tiene soporte científico o evidencia que la respalde? Y eso nos lleva al concepto de la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia se define, y cito, como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. La medicina basada en evidencia como tal resta importancia a la intuición y a la experiencia clínica de manera no sistemática y pone como tal énfasis en que nosotros debemos tomar decisiones clínicas basadas únicamente en la mejor evidencia disponible en el tema. La primera vez que se utilizó el término realmente fue en 1991, entonces como pueden ver realmente no tiene muchos años de su uso y aquí radica el por qué en nuestro país tal vez no se le ha dado la importancia que se merece, principalmente en las instituciones de educación de la salud. Y los que ya llegaron hasta este punto del video me podrían estar preguntando así como de, güey, ¿y qué tiene que ver esto con el título que pusiste en el video? Voy para allá. Permítanme presentarles lo que es la pirámide de la evidencia. Como tal, esta pirámide nos sirve para clasificar los estudios que presentan una mejor calidad de evidencia de los estudios que presentan una menor calidad de evidencia, siendo los que están más hacia la punta aquellos que tienen una mejor calidad. Antiguamente así es como se clasificaba la evidencia científica. Hoy en día se utiliza lo que es la clasificación GRADE. Sin embargo, hoy en día esta me sirve mucho para poner en contexto lo que quiero decir con ustedes. Y es que me gustaría que vieran el último eslabón de la evidencia y como tal es la opinión de expertos. Esto incluye profesionales de la salud, maestros, etcétera, que justifiquen algún tipo de intervención únicamente en experiencia. Como pueden ver, es el nivel de evidencia más bajo que existe. Jesús López Alcalde, que como tal es el director de la Fundación Cochrane Asociado Madrid, tiene un video en YouTube muy interesante en el que te enseña a ti, como estudiante o como profesional de la salud, a interpretar de manera muy fácil, muy básica, lo que es un metaanálisis y una revisión sistemática. Y dice una frase o un pensamiento con la que estoy totalmente de acuerdo, y es que como tal necesitamos menos expertos que sepan de todo y más revisiones sistemáticas bien hechas. ¿Y a qué me refiero con esto? Les comentaba previamente que nosotros deberíamos basar nuestras decisiones clínicas en la mejor evidencia posible. Las revisiones sistemáticas como tal constituyen lo que es la punta de la pirámide de la evidencia. Las revisiones sistemáticas como tal consisten en una síntesis rigurosa del conocimiento intentando contestar a una pregunta científica en específico. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve tener
tener mejores revisiones sistemáticas bien hechas si realmente muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo interpretarlas o simplemente las pasamos por alto y nos dejamos llevar únicamente en lo que se nos dice en la escuela o únicamente en lo que nos dice un compañero u otro en una de nuestras presentaciones? Entonces aquí me gustaría compartir con ustedes algunos puntos ya teniendo en cuenta todo este contexto que les acabo de dar, y es el por qué puse el título del video. Y es que desgraciadamente catástrofes como las que les comenté previamente siguen ocurriendo, tal vez no a la magnitud que ocurrió en ese entonces, que costaron miles de vidas, y es que muchas veces se necesita cierto tratamiento, cierto fármaco para una enfermedad y no se nos da la evidencia que hay en cuanto a esto. Siempre nos dice, ok, el tratamiento es este. El tratamiento en cuanto a qué, hay que ver cómo mejora la supervivencia del paciente, cómo disminuye la mortalidad, cómo mejora la calidad de vida del paciente y dejar de prestar menos atención en parámetros únicamente bioquímicos. Y ahora, algo muy importante, con este video no pretendo, y pónganme mucha atención, no pretendo que dejen de prestar atención en clase, todo lo contrario. Ahí usé un poco de clickbait. Realmente la idea de este video no es que dejen de prestar atención a sus profesores. El objetivo de este video más bien es incentivarlos a que se vuelvan profesionales de la salud críticos y de calidad, y que de una vez por todas dejemos de lado terapias que nos sirven y que empecemos como tal a analizar la información que nos brindan tanto nuestros docentes como nosotros mismos como estudiantes. No únicamente quedamos con esa información e ir más allá, investigar el trasfondo, el por qué cierto fármaco funciona, cierto fármaco no funciona, y a esto no me refiero tanto a nivel molecular, porque lo que les comentaba previamente, esto puede llevar muchas veces a catástrofe. Más bien investigar cómo mejora la supervivencia, cómo disminuye la mortalidad de los pacientes, cosas que ya les comentaba previamente. El punto es ir más allá, no quedarnos únicamente con lo del examen, no quedarnos únicamente con las cosas que nos dicen y que ya consideramos o tachamos de ser ciertas únicamente porque nos las dice un experto. De hecho, este tema ha tomado tal importancia en el primer mundo que ya las facultades de medicina han incluido como tal la materia de medicina basada en evidencia como parte de su currículum. Y hoy en día como tal se considera la medicina basada en evidencia con tal importancia que la ponen a la par de materias como por ejemplo farmacología, conocimiento esencial y fundamental que todo médico debería saber. Y sé que existen varias facultades de medicina en México que como tal se imparten esta materia y le toman la importancia que se debería. Sin embargo, también hay muchas otras que no le ponen esta importancia. Y esto nos lleva a nuestra posición que tenemos como estudiantes, y es que muchas veces no entendemos las maravillas del aprendizaje de materias como epidemiología, metodología de la investigación, salud pública y la propia medicina basada en evidencia. Y esto yo considero que se debe tal vez a la dificultad o al tedio que algunos atribuyen a la interpretación de estudios como revisiones sistemáticas, metaanálisis, saber interpretar un valor de P, un intervalo de confianza, toda esta clase de cosas. Siento que no le estamos tomando la importancia que se debería. Y es que muchas veces como estudiante uno tiene esta idea errónea de que esas son cosas de investigación, de que ok, yo me voy a dedicar, tal vez yo quiero ser cardiólogo, tal vez yo quiero ser pediatra, quiero ser ginecólogo, ginecóloga, y decimos ok, yo no tengo por qué aprenderme estas cosas porque a esto se dedican las personas que se dedican a la investigación, a las personas que se dedican a la epidemiología. Y realmente no, es un rotundo no. Todos estos recursos van dirigidos principalmente al clínico para que identifique y sepa interpretar las mejores intervenciones que puede brindar a sus pacientes para darle la mejor calidad de atención posible. Entonces hay que quitarnos de la mente que estas son cosas que solo debe de saber un investigador. Todo lo contrario, estas son cosas que debemos saber como médicos, aunque seamos generales. Entonces, compañeros, ya con esto solo me queda concluir algunas cosas. Primero que nada, los invito a leer un poco más acerca del tema, desde epidemiología hasta medicina basada en evidencia. Los invito a que de verdad intenten aprender un poco acerca de estos temas, porque es un mundo bastante bonito. Yo de verdad era de los que decía, no, yo no voy a leer nada de eso porque pues yo no voy a ser investigador, aunque sea, ¿no? Y realmente no, ya cuando tiene su funcionalidad, ya cuando aprendes a interpretar un forest plot, cuando aprendes a identificar cuando un estudio está bien hecho, cuando tiene bajo riesgo de sesgo, te das cuenta de que ya no eres tan fácil de engañar con intervenciones que no sirven para nada. Te das cuenta de todo el poder que tiene esto, tanto para la aplicación en tus propios pacientes como para aplicarlo en tu propia vida. Ya no les van a vender la pastilla mágica que los va a hacer bajar 5 kilos sin hacer absolutamente nada, ni mucho menos. Ya no se van a dejar guiar únicamente por lo que les dicen y ustedes van a ser críticos. Y ese es el principal objetivo de este video realmente, que ustedes aprendan como estudiantes a ser críticos para que sean unos profesionistas de calidad y que nunca se dejen ir únicamente con lo que una persona les dice. Y por último me gustaría aclarar que la experiencia sí es importante. De hecho, la medicina basada en evidencia como tal es una herramienta y la propia definición de la misma lo dice así. Esta es una herramienta que en conjunto con la experiencia vamos a utilizar para brindar la mejor
mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Como tal, no vamos a dejar la experiencia de lado. La experiencia es importante, pero no es el único factor que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones en la práctica clínica. Y pues bueno, compañeros, ese es el por qué puse el título que puse. De verdad, este es un tema que a mí me gusta muchísimo, que me apasiona, y estoy seguro que si ustedes se dan la oportunidad van a entender las maravillas de todo esto. Y pues bueno, compañeros, eso sería todo por este video de La Neuro que Fluye. Los esperamos en un próximo video. Hasta luego.